Buen día, soy Marisela Pasos González y soy alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán. Actualmente estoy cursando el 8º semestre. Este es un video educativo para la materia de oncología impartida por el doctor Santiago Gómez Félix, y si estás buscando aprender acerca del cáncer de ovario, has llegado al lugar correcto. Para hablar de cáncer de ovario, primero vamos a recordar dónde se encuentran los ovarios. Los ovarios, junto con el útero, las trompas de falopio, el cuello uterino y la vagina, conforman los órganos del aparato reproductor femenino. Y a grandes rasgos podemos decir que los ovarios tienen forma de almendra y representan una de las glándulas reproductoras femeninas donde se forman los óvulos y producen las hormonas estrógeno y progesterona. Posteriormente, podemos definir al cáncer de ovario o cáncer epitelial de ovario al conjunto de enfermedades que integran las neoplasias malignas epiteliales de origen en el epitelio ovárico de la trompa uterina y aquel denominado primario peritoneal o de perineo pélvico. La razón de esta integración va a obedecer al hecho de que todas ellas comparten una misma sintomatología, un mismo abordaje diagnóstico y terapéutico e incluso un mismo pronóstico, siendo en la mayoría de los casos indistinguible una de la otra debido a que las etapas avanzadas, como son la 3 y la 4, con metástasis peritoneal, no van a permitir en la mayoría de los casos identificar el sitio anatómico donde se originó todo. También vamos a encontrar tipos histológicos en este tipo de cáncer, los cuales son descritos por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y por frecuencia quedan representados como carcinoma seroso de alto grado, que va a tener una incidencia entre el 70 y 80%, va a ser el más común, seguido por el endometroide con un 10% de aparición, el carcinoma de células claras, el mucinoso y por último el carcinoma seroso de bajo grado. Así, tenemos que en su epidemiología el cáncer epitelial de ovario se presenta en edades que van a partir de los 50 a los 70 años de edad. A nivel mundial es la tercera neoplasia ginecológica más frecuente. En la unidad médica de alta especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, es la primera causa de atención médica por neoplasias ginecológicas en el servicio de cáncer ginecológico. Igual, un dato relevante es que la predisposición genética de este tipo de cáncer ha sido asociada al gen BRCA y existen estudios en la población mexicana que identifican clonas celulares en cáncer de mama y ovario relacionadas con la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 de hasta el 15% o más. Y a pesar de que no tiene una incidencia muy alta, va a tomar mucha relevancia ya que tiene una alta tasa de mortalidad, siendo la quinta causa de muerte en la mujer. Como en cualquier tipo de cáncer, vamos a encontrar tanto factores de riesgo como factores protectores. Algunos factores de riesgo van a ser la nuliparidad, el inicio temprano de la menstruación, la menopausia tardía, la obesidad y la historia de familiares de primer grado con antecedente de cáncer de ovario. Como factores protectores tenemos a la multiparidad, el uso de anticonceptivos orales, la ligadura de trompas, el haber dado lactancia materna y la supresión de la ovulación. En cuanto al tamizaje para este tipo de cáncer, vamos a tener que no es universalmente aceptado, ya que las pruebas no tienen mucha sensibilidad y especificidad. Las pruebas que se consideran como las mejores pruebas diagnósticas para el tamizaje van a ser el ultrasonido transvaginal y la determinación de la glucoproteína CA-125. Algunos estudios nos indican que el ultrasonido transvaginal tiene una sensibilidad que va de rangos del 60 al 89% y para la glucoproteína CA-125 solo es del 60%, y si combinamos el ultrasonido más la determinación de esta glucoproteína van a alcanzar una sensibilidad del 70 a 99.5%.
Por lo tanto, así, después de analizar varios estudios, se llegó a la conclusión que el beneficio no supera el riesgo de daño, incluyendo intervenciones quirúrgicas mayores en mujeres que no tienen cáncer. Hay una alta incidencia de altos positivos. Al hacer estas pruebas no se reduce el número de muertes por año, pero por otra parte, sí está justificado pedirlo en pacientes con mutaciones genéticas del gen BRCA, que tienen síndrome de Lynch, riesgo familiar aumentado, entre otras donde se recomienda el consejo genético. Hablar de la presentación clínica es de suma importancia, esto para poder diagnosticar a las pacientes lo más temprano que se pueda, ya que la mayoría de las pacientes se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad, es decir, en etapas 3 y 4, y esto por el retardo del diagnóstico. Hablar de enfermedad avanzada significa que el cuadro clínico de presentación que predomina es el de metástasis peritoneal, manifestado por ascitis e implantes tumorales palpables a nivel de la pared abdominal y o pélvica. Esta va a ser una enfermedad que muestra una presentación clínica similar a la de otras neoplasias pélvicas y abdominales como el cáncer gástrico, el cáncer colorectal y el cáncer endometrial. La sintomatología va a estar caracterizada por síntomas generales como es el ataque al estado general, la astenia, adinamia, pérdida de peso sin causa aparente o ganancia de peso, la cual va a ser relativa cuando hay una asociación con ascitis. También van a estar presentes síntomas digestivos inespecíficos como la dispepsia, la plenitud gástrica, la distensión abdominal o dolor abdominal, que comúnmente son tratados como gastritis o colitis. Y la cronicidad de estos síntomas, la falta de respuesta a tratamiento comúnmente utilizados como antiácidos, antiespasmódicos y analgésicos, así como la asociación a signos tales como ascitis, tumor palpable, dolor abdominal crónico, tanto somático como visceral o hemorragia genital anormal, van a ser el detonante que nos va a hacer sospechar en que la paciente va a tener algo anormal. Y esto nos va a dar la pauta para que la paciente sea estudiada con pruebas diagnósticas específicas. En el proceso diagnóstico, una vez establecida la sospecha de neoplasia maligna y ante datos clínicos orientadores, el clínico debe sospechar de una causa ginecológica y la conducta a seguir será hacer un diagnóstico por exclusión de otras neoplasias, principalmente las de origen gastrointestinal. Las pruebas que pueden apoyar el sitio primario ginecológico son ultrasonido pélvico, que puede poner en evidencia la presencia de tumor cerca del útero como el ovario, ascitis o enfermedad metastásica a órganos pélvicos o abdominales. Una vez establecido el diagnóstico presuntivo de cáncer de ovario, el manejo debe realizarse mediante la parotomía o la laparoscopía, realizando la parotomía diagnóstica probable, etapificadora y citorreductora. En el caso que no sea posible la citorreducción, solo se hará toma de biopsia para confirmar el diagnóstico de malignidad, y la tipificación. Posterior al diagnóstico se realizarán múltiples procedimientos, los cuales incluyen lavado peritoneal o evacuación de ascitis, histerectomía, linfadenectomía pélvica y paraórtica. Macroscópica se realiza peritonectomía pélvica o completa, resecciones de segmentos de estómago, intestino delgado, colon, vaso en el caso de enfermedad metastásica a estos órganos. Al cáncer de ovario epitelial lo podemos tipificar o dividir por estadios de acuerdo al sistema TNM y al sistema FIGO, correspondiendo al estadio 1 o T1 a un tumor limitado a los ovarios, a un ovario o a ambos. El T2 o estadio 2, el tumor va a implicar uno o ambos ovarios con extensión pélvica, y en el T3 o estadio 3, el tumor va a involucrar uno o ambos ovarios con metástasis peritoneales microscópicas confirmadas fuera de la pelvis. Y en el estadio 4 o T4, el cáncer se ha diseminado a órganos distales como el hígado o los pulmones. En el tratamiento básicamente se integran 3 parámetros, que son los clínicos, radiológicos y bioquímicos. Los parámetros clínicos a considerar son la edad, el estadio de la enfermedad palpable, fija o voluminosa, enfermedad metastásica parenquimatosa, si hay involucramiento del vaso, si hay tumores de más de 2 centímetros en el intestino delgado, en la superficie hepática, en el diafragma, en ganglios paraórticos por arriba de vasos renales, implantes pericárdicos, pleurales o en la porta, si hay hepatitis y ascitis masiva. Por otra parte está el parámetro radiológico, evaluado principalmente en estudios de tomografía computarizada.
ya que es una de las principales herramientas de diagnóstico, ya que tiene una sensibilidad que va desde el 52 al 100% y una especificidad que va del 75 al 100%, pero también se puede considerar el uso como de ultrasonido y de la tomografía por emisión de positrones o tomografía PET, que reportan una sensibilidad y especificidad alta también. En cuanto al parámetro bioquímico, consideramos a la glucoproteína CA125, la cual muestra superioridad en cuanto a predicción de citorreducción porque tiene una sensibilidad y especificidad alta de hasta un 90%. Esta glucoproteína se encuentra en niveles de hasta 35 unidades por mililitro en pacientes sanas, y cuando este marcador alcanza niveles promedios de 450 unidades por mililitro, hasta el 82% de las pacientes tendrán este cáncer, siendo esta elevación frecuente en las pacientes en estadios 3 y 4. La decisión de iniciar con manejo quirúrgico depende de las posibilidades del logro de citorreducción, es decir, que pueda ser óptima, referida a dejar cero residual tumoral en la cavidad abdominal y o pélvica, contra no óptima, que contrariamente hace referencia a dejar residual macroscópico en dichas cavidades. Entonces tenemos el tratamiento de primera elección, que como bien se mencionó en el apartado de diagnóstico, tenemos la cirugía mediante la laparoscopía, ya sea solo para diagnosticar o para que también forme parte del tratamiento mediante la ya mencionada citorreducción o detumorización, usando como referencia la glucoproteína CA125, considerando que valores menores de 500 unidades por mililitro predicen hasta un 73 a 83% del logro en citorreducción óptima. Posterior a la citorreducción se continúa con tratamiento sistémico denominado quimioterapia adyuvante, constituida por 6 ciclos a base de taxanos y platino, con lo que se finaliza el manejo dejando a la paciente a evolución, que puede ser la curación o la recaída. Como se mencionó antes, más del 70% de las pacientes que tienen cáncer epitelial de ovario se presentan en etapas 3 y 4, por lo que la primera línea de tratamiento para estas pacientes es la quimioterapia neoadyuvante, cuyo objetivo es reducir químicamente estos grandes volúmenes tumorales para posteriormente intentar citorreducir mediante citorreducción de intervalo, que se realiza posterior a 3 a 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante con base en taxanos y platinos de manera estándar. Antes de planear la citorreducción de intervalo, es decir, posterior a la quimioterapia neoadyuvante, se aplican los mismos criterios para la citorreducción primaria, clínicos y radiológicos. Aquí se toma en cuenta los valores de CA125, siendo los idóneos de 52 unidades por mililitros, determinándose que las pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante que reducen los niveles basales de CA125 a estos niveles logran citorreducirse óptimamente. El cáncer epitelial de ovario presenta una alta frecuencia de recaída, entre un 60 y 70% de las pacientes, debido a que el 70 a 90% de los casos se diagnostica inicialmente en estadios 3 y 4. Aquí se opta por la citorreducción secundaria para la resección de tumores abdominales o pélvicos y sus implantes, habitualmente localizados en la superficie peritoneal o parenquimatosa de los órganos abdominales y pélvicos.